¿Qué te dije? De la lipo. La lipo. Ah, bueno, entonces decíamos que la obesidad era un problema, es un problema relacionado con el exceso de grasa corporal. Y que cuando tú te subes a una báscula, para ver cuánto peso tienes en tu cuerpo, el peso de la báscula no te dice cuánto de grasa tú tienes en el cuerpo. Es como agarrar y pesar esta cinta junto con este marcador, junto con este borrador, junto con el sillón, junto con la pesa que está allá, y subirlo todo en una báscula. Pues eso me va a dar un peso, pero no me va a decir exactamente cuánto pesa cada. La báscula no me va a decir a mí, con ese peso no me va a decir a mí cuánto pesa exactamente el borrador. Entonces es un poco así, cuando tú te subes a una báscula, te subes a la báscula y se mide el peso de todo, de tus órganos, de tus tejidos, de tu sangre, del agua de tu cuerpo, de los huesos, tus músculos que pesan, la grasa claramente, la ropa porque nadie se pesa desnudo, la piel en general. Tú te subes a la báscula y te rastrea el peso, pero no te dice cuánta grasa tienes. Ese punto es muy importante porque hay mucha gente que se está preguntando, ¿pero cuánto bajaste? ¿Pero cuánto? Y luego la gente busca con la lipo. ¿Qué buscan con la lipo? Pues quitar grasa. Quitar grasa. Y el problema con la lipo es que la grasa que quitas en el cuerpo no lo interpreta como algo, wow, qué bueno, qué padre, ya se me van a ver los cuadros. O qué bueno, ya me quitaron 20 kilos. No lo interpreta tu cuerpo como algo, como una buena señal. Porque para el cuerpo eso significa una agresión. Porque primero hay que entender por qué el cuerpo forma la grasa. ¿Por qué mi cuerpo forma la grasa? Eso es una pregunta importante. ¿Para qué está la grasa ahí? Luego resulta que la grasa es energía. Energía que tu cuerpo tiene para reserva. Una energía de reserva no es una energía que vas a usar ahorita. Es una energía que vas a usar cuando no tengas ingesta. Y cuando hablamos de alimentación, la alimentación se divide en dos: la parte en la que comes y la parte en la que no comes. O sea, comer, si tú te imaginas una moneda, tiene dos caras, ¿no? Pues el cuerpo funciona un poquito así con la alimentación y con el ayuno. Cuando tú no estás comiendo, tú estás ayunando. Y cuando tú estás ayunando, tú no estás comiendo. O sea, ayunar significa no comer. Ayunar significa no comer. Y comer es algo así como no ayunar. El desayuno, ¿qué es esto? ¿Qué es desayuno? La gente piensa, dicen, el desayuno es la comida más importante del día, ¿no? Y por ahí hay un médico diciendo, hay varios médicos diciendo, que el desayuno no es la comida más importante del día. Y discúlpenme, señores, pero el ayuno, ¿qué es ayunar? Es no comer. Si yo estoy en ayuno, yo no estoy comiendo. Y el ayuno nocturno, ese durante el sueño, no se duerme y no come, te levantas en la mañana en estado de ayuno, ¿no? Y la primera comida, la comida con la cual se rompe ese ayuno, ¿cómo se llama? Desayuno. Eso no es la pinche comida más importante del día. Sí, es con la que es la primera vez que vas a ingerir alimentos después de un periodo de no haber comido. Sí me explico. Desayuno. Y el desayuno no tiene por qué ser en la mañana. O sea, yo me levanto en la mañana y yo me puedo levantar en la mañana y beberme un café, tranquilamente un café,
y ya sabemos que el café, que el té, que el agua, que no sacan del ayuno, beberme un café y irme a entrenar, una rutina de pesas, piernas, no sé qué, hacer algo de ejercicio, y de ahí llegar a mi casa y incluso llegar a mi casa, luego tener que ir y comprar la carne, porque yo vivo así, yo cada día compro la comida de cada día. Y entonces voy en bicicleta, no uso el carro, porque ¿para qué voy a usar el carro si puedo ir en bicicleta? Puedo utilizar mi cuerpo para moverme. Entonces me voy, compro la carne, regreso, y cuando yo coma, voy a desayunar, así sean las 12 del día, así sean las 2 de la tarde. Esa primera comida con la cual yo rompo el ayuno, eso, el desayuno es romper el ayuno. Eso. Dice, no, es que tú ya estás almorzando. Sí, culturalmente no desayuné, porque la gente entiende el desayuno en la mañana y la colación los que van al nutricionista, la colación, después la comida que va entre el desayuno y el almuerzo, luego el almuerzo que es en la tarde y luego la cena, ¿no? Depende del país, porque en España le dicen de otra forma. El punto es que muchas veces la gente culturalmente interpreta que el desayuno está en la mañana, pero no, fisiológicamente no. Fisiológicamente, o sea, por cómo funciona el cuerpo, el desayuno es la primera comida con aquella que tú rompes el ayuno. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con todo? Con la obesidad, con todo lo que estamos hablando. Bueno, la lipo tiene que ver con retirar la grasa del cuerpo, pero es que recordemos que esta grasa está aquí como energía de reserva. Y la energía de reserva que tenemos, que en este caso de la obesidad, estamos hablando de un exceso. O sea, no es lo mismo una cierta cantidad de grasa sana ahí, que no va a suponer, que sí va a estar alrededor de tu cintura hasta cierto punto, que es normal. La cintura es generalmente el primer lugar donde se acumula la grasa, sobre todo en los hombres. En las mujeres generalmente en la cintura y de cintura para abajo, pero en los hombres generalmente en la cintura. Y esto es así porque de alguna manera esa grasa tiende a proteger los órganos que están en la caja torácica, los intestinos, ¿sí? Que son partes blandas, delicadas, que para un cavernícola puede resultar, no sé hasta qué punto, beneficioso, ¿sí? Pero y hasta cierto punto también el hecho de que esa grasa esté acumulada en el abdomen significa que probablemente en el abdomen le estorbe menos de lo que le estorbaría si estuviera esa grasa acumulada, no lo sé, en los brazos o en las piernas o en el cuello, para poder correr. El hombre era cazador-recolector, somos cazadores-recolectores genéticamente, entonces esa grasa está ahí por algo, y esa grasa que representa reserva, energía de reserva, es lo que precisamente asegura la vida a largo plazo, porque precisamente nos enfrentábamos a periodos de hambruna, o sea, periodos en los que, hombre, éramos cazadores-recolectores, si el animal no se deja cazar, pues no comes, y podía pasar días sin comer. Los esquimos, los inuit, de acuerdo a las investigaciones de Ernesto Prieto Baratacós, hombre, estos seres igual no comían todos los días. El punto es que la energía se va acumulando y todo el exceso se va guardando como grasa en el cuerpo. Y entonces, lo más importante entender de todo esto es que lo que nosotros vamos a intentar hacer es perder grasa, no bajar de peso. Bajar de peso por bajarlo es un error. Bajar de peso por bajarlo es un error. ¿Quieres bajar de peso? Córtate una pierna. Si cortas una pierna, vas a ir a la base y vas a pesar igual. Pero lo que tú quieres no es bajar de peso, no quieres bajar de peso de órganos, no quieres bajar de peso de tejidos. La obesidad no es un exceso no es causada por un exceso de órganos, ni por un exceso de agua, ni por un exceso de huesos, ni por un exceso de músculos. La obesidad es un problema causado por un exceso de grasa. Y esto sí que pone en jaque a la salud, el exceso de grasa. Ahora,
Quiero decir, ¿cómo es que la grasa tiende a formarse? En la mayoría de las veces las personas, ¿cómo es que la grasa tiende a formarse? ¿Por qué gordo con facilidad? ¿Será que tengo un problema de falta de fuerza de voluntad? Como mucha gente dice, y eso no es verdad. Dicen, es que a mí me falta fuerza de voluntad. Yo digo, no, es que las dietas no son para mí, no son ni para ti ni para nadie. De hecho, los humanos somos los únicos que estamos haciendo dieta, como la gente lo entiende allá afuera, como dieta, como un espacio de tiempo en la vida. Dicen, de enero a marzo me voy a cuidar, estoy a dieta. Luego lo sueltan y vuelven a engordar. Se quitan 10 kilos, luego sueltan y suben 15, suben 20. Rebotan. No se puede engordar sin insulina alta. Y esta frase, que puede parecer una frase muy sencilla, engloba todo un proceso muy impactante detrás. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas, y que es una de las hormonas encargadas de la acumulación del cuerpo, probablemente la más importante en cuestiones de acumulación. La hormona insulina se eleva, recibe su mayor estímulo por nosotros cuando comemos carbohidratos. Hay diferentes tipos de carbohidratos, generalmente las harinas, los dulces, la galleta, la sopa, la pasta, el arroz, el maíz. Los carbohidratos tienen un impacto directo en los niveles de glucosa de la sangre. Cuando yo como carbohidratos, se elevan mucho los niveles de glucosa de la sangre, porque los carbohidratos se convierten en glucosa cuando se digieren. Estos carbohidratos estimulan a que mi cuerpo forme en el páncreas mucha insulina. Luego entonces esta insulina lo que hace es ayudar a que esta glucosa pueda entrar a las células, pero todo aquel exceso que mis células, mis músculos, mis órganos ya no utilizaron, todo aquel exceso se puede convertir en grasa por medio de un proceso que se llama lipogénesis de nuevo, formación de nueva grasa. O sea, harina, pan, galletas, sopa, pasta, trigo, arroz, maíz, avena, frutas, leche, frijoles, lentejas, soya, garbanzos, habas, por decir algunos alimentos completos. La gente no come ni siquiera los alimentos completos, son un chingo de productos procesados. Sopas. ¿Qué es la pasta? Harina. ¿De qué? De trigo, ¿no? ¿Qué son las galletas? Harina otra vez. ¿Qué es la tortilla? Harina otra vez. ¿Qué es el pan? Harina otra vez. Mucha gente lo ve y lo escucha y dice la lista, escuchan la lista y dicen, ¿y qué voy a comer? Y le digo, ¿lo viste? Eso que peleas, eso es, o sea, estás peleando eso. Me dices que qué vas a comer porque en tu mente es como una caja. En tu mente es como una caja que dice, no, es que solo esto porque esto es saludable, porque claro, el pan integral no tiene grasa, la avena no tiene grasa, las galletas no tienen grasa, el arroz no tiene grasa, debe ser sanísimo porque no tiene grasa. ¿Cómo voy a engordar si eso no tiene grasa? Porque la gente tiende a razonar, tiende a pensar así. Si yo quiero bajar y yo quiero perder grasa, lo único que yo tengo que hacer es, pues, no comer grasa. Pues si no voy a comer huevo, no voy a comer cerdo, no voy a comer res, no voy a comer grasa. Y comen a la plancha, le quitan la piel al pollo, comen claras de huevo, le quitan la yema, le quitan lo amarillo, que la yema es súper nutritiva, por densidad nutricional, calor, ¿qué tal? Pero no saben esto, no saben que su tortilla, y que su arroz, y que su sopa, y que su pasta, y que su maíz, y que sus dulces, que no voy a mencionar a todos los derivados de eso. Sí, ya dije varios derivados del trigo, varios derivados del trigo, varios derivados del arroz, varios derivados del maíz. Hay más, se pueden buscar, pero el punto es que los carbohidratos tienen un mayor impacto sobre los niveles de glucosa de la sangre. En otras palabras, es algo así.
Cuando comes carbohidratos, los niveles de glucosa de la sangre suben, se elevan arriba del cierto valor normal, generalmente arriba de 110, 120, 130 miligramos sobre decilitro, no importa. El punto es que comes carbohidratos, para hacerlo sencillo, comes carbohidratos, se elevan los niveles de glucosa de la sangre, ¿bien? Y cuando se elevan los niveles de glucosa, ya sabes tú que los niveles de glucosa son peligrosos. El escenario más cabrón, más peligroso, menos conveniente, el más jodido escenario que tu cuerpo quiere evitar, ¿cuál es? Niveles altos de glucosa en la sangre. Entonces, cada vez que tú comes carbohidratos, se eleva el nivel de glucosa de la sangre, y esa glucosa precisamente es la energía de las células. Le sirven como energía a las células. Y la función del páncreas es producir la insulina, que vamos a mezclar acá como X, pum, 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 pum. El páncreas dispara insulina. La insulina llega a la sangre, aparece en escena, y la función de la insulina es agarrar a la glucosa, ayudar a que esta glucosa entre a nuestras células. Nuestras células tienen unas compuertitas acá, donde va a hacer contacto la insulina y la glucosa va a poder entrar. ¿Bien? ¿Todo bien? La célula come, se alimenta, pero el exceso de glucosa que no se comieron las células, que no se utilizó, que está de más, el exceso se va a convertir en grasa. Y esto no ocurre de un día para otro. Si tú y yo nos comemos una pizza hoy, no vamos a amanecer mañana de 200 kilos. Este es el proceso pequeñito, en chiquito, que va ocurriendo célula en célula, en cada célula del cuerpo, día con día, semana con semana, mes con mes, año con año. Luego volteas atrás, ves las fotos y dices, su puta madre que me empanzó. No sabes de dónde te llegó el malazo, porque comes sano, sin saber que probablemente por allá estás excediendo el consumo de harina, de pan, de galletas, de sopa, de pasta, de arroz, de maíz. Que no es que sean malos, y no es que los carbohidratos sean malos, no vayan a estar diciendo que yo dije. Luego me lo hacen, y me lo olvidan. Pero sí entender esto, y que no nada más lo que tienes que hacer es no comer grasa o cuidarte de ciertas grasas, que también tiene su chiste, porque las grasas tampoco son malas, y las proteínas tampoco son malas. Pero que es que cuando no se sabe usar esto, terminamos con este problema, pasan los años. Para colmo, mientras más grasa tienes, mientras más engordas, peor funciona la insulina. Peor funciona la insulina. Las células empiezan a resistir la acción de la insulina. Esto se vuelve poco a poco algo que se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es igual a la resistencia al ruido. Y ahorita les voy a enseñar qué madre es la resistencia al ruido. ¿Se notó? ¿Se notó? El ventilador estaba... Cuando entraste estaba... Ya, es un sonido que estaba. Un sonido que está ahí constante, frecuente. ¿Sí, no? ¿Todo bien? Lo apago, y si esa cosa se apagara rápido, lo hubieras notado más. O sea, ¡boom! Se apagó. Como cuando hay un sonido. No. El sonido tarda tanto que tus oídos se adaptan al ruido. Eso se llama resistencia al ruido. Y ahora que ya no hay ruido, ahí está. Y ahorita que yo lo prenda, va a volver poco a poco, poco a poco. Ocurre con el ruido, ocurre con las drogas. Ocurre con el ruido, ocurre con las drogas, ocurre con el tabaco, ocurre con el azúcar. La resistencia. Mientras más carbohidratos como y más glucosa va sobrando, más se va convirtiendo en grasa. Mientras más se convierte en grasa, peor funciona la insulina. Las células la resisten. Se tiene que producir mayor cantidad de insulina. Mucha más insulina.
lo cual va a ocasionar que tengas episodios de hambre más frecuentes, más ganas de comer, porque recuerda que cuando viene la insulina y agarra la glucosa, ayuda a que esta glucosa baje. Estaba alta la glucosa, luego baja, luego alta, luego baja. Bueno, estos bajones, mientras más marcados sean, más hambre te va a dar. Por eso la gente come panecitos y galletitas y sopitas en la mañana, su sanduchito. Y a las 2 horas, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ya quieren comer, ya tienen un hueco en el estómago. Dicen, ¿qué más? Están en el trabajo y acaban de desayunar en su casa, pero a las 10 de la mañana, ay, ya tengo hambre. Un bocadillo. Un bocadillo. Y van otro sanduchito, un juguito, una frutita, un cóctel, una paila de fruta. No es una frutita, es una paila de fruta con... Sencillo. Y le ponen yogur y miel, cuanta madre se le ocurre. A veces hasta chocolate. Está comiendo sano, ¿verdad? No tiene grasa. Y al ratito, a la hora de llegar a su casa, ya llegan con un chingo de hambre, encabronados, porque no han comido nada. Y vuelven a comer su poco de arroz con más pasta, con frijoles, con tortillas, con su super refresco. Y siguen estimulando más un problema. Siguen estimulando más un problema que brilla. La falta de conocimiento de esto brilla por su ausencia. La gente no lo sabe. Y sí, se enfrentan a sensaciones y a malestares que tienen que ver con esto, porque mientras más insulina se produce, peor se siente la persona, entonces aparece la fatiga, falta de energía, que comes y a las 2 horas te estás muriendo de el mal del puerco, mal del jabalí, mal del puerco, ansiedad por comer, harinas y dulces, hambre que no es hambre sino ganas de comer. Obviamente la barriga, la grasa en el abdomen. Que no, que mi problema es aquí, en la panza. Síndrome de ovario poliquístico. Ay, aquí la cosa ya se pone seria. La chica no le baja la regla, no le baja. No se puede embarazar. ¿Cómo coño se va a embarazar? Está barrigona, tiene mucha panza, tiene mucho acné, tiene la insulina alta y nadie se lo dice, tiene un cuero cabelludo graso. Síndrome de ovario poliquístico. Tiene bigotes aquí. Bigote. Siendo mujer. Acantosis nigricans, esa cosa negra, el cuello oscurecido, las axilas oscurecidas, los codos, los nudillos, la entrepierna, las rodillas, los tobillos. Sí, acantosis nigricans se llama. ¿Y sabes qué es la acantosis nigricans? La acantosis nigricans es un síntoma directo de que tienes, ¿qué decíamos? Insulina alta. ¿Qué dice acá? No se puede engordar sin insulina alta. O sea, para yo poder... ¿qué decíamos hace rato que era engordar? Engordar no era subir de peso. ¿Qué era engordar? Exceso de grasa. Construir grasa, exactamente. Formar en el cuerpo un exceso de grasa. Engordar es construir grasa. No se puede engordar, o sea, no se puede construir grasa sin insulina alta. O sea, la insulina tiene que estar lo suficientemente alta como para yo poder propiciar en mi cuerpo el que empiece a construirse grasa. Y para yo poder mantener mis niveles de insulina alta, yo tengo por fuerza, que comer un exceso de harinas y de dulces y de carbohidratos. Harinas y dulces y carbohidratos y almidones y panes y pasta y arroz y maíz. Y demasiada fruta y demasiado de eso, ¿va? Por tiempo suficiente, aquí está la clave también. No es que si yo como hoy mucho pan, mañana voy a amanecer otra vez 200 kilos. No. Es repetir la escena de comer un exceso de carbohidratos por el tiempo suficiente para que se dé el fenómeno de la resistencia, para que entonces la insulina se eleve mucho, para que entonces yo pueda engordar y continuar engordando con cada vez más facilidad. Repito, y continuar engordando con cada vez más facilidad y cada vez tener más
dificultades para bajar la barriga. O sea que no se puede engordar sin insulina alta, es una frase muy importante. Y de hecho no la digo yo. No la digo yo, esto no me lo saqué del doctor Jason Fung. En uno de sus libros, tiene varios. No se puede engordar sin insulina alta. O sea que yo para poder lograr un control y para echar este proceso de reversa de la construcción de grasa, la glicogénesis de nuevo y tal, necesito reducir mis niveles de insulina. Y para reducir mis niveles de insulina tengo que aprender a seleccionar mis alimentos. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de esto también que está relacionado. Y hay más síntomas, la fatiga, el mal del cuerpo, la ansiedad por comer harina de dulce, la barriga, el síndrome de ovario poliquístico, el acné, el bigote, los bigotes en siendo mujer, la acantosis nigricans, los triglicéridos altos, los triglicéridos elevados, el colesterol fuera de rango. El colesterol tiene que ver con los triglicéridos altos, con inflamación. La insulina alta es superinflamatoria. ¿Qué otra cosa? Retención de líquidos. Por supuesto, la alta presión arterial, hipertensión arterial, alta presión arterial, tiene todo que ver con esto. La insulina alta, los problemas de la insulina alta, los problemas de la resistencia a la insulina son la mamá de todo este desmadre. La gente tiene todo este desmadre y no lo sabe y no lo sabrá, y no sabrá que sus dolores de cabeza también tienen que ver con esto. No sabrá que su fatiga también tiene que ver con esto. No sabrá que su impotencia, el que no se le para al Señor, también tiene que ver con esto. Porque para colmo la insulina alta es superinflamatoria y la inflamación daña los vasos sanguíneos pequeños que llevan la sangre hasta ese lugar. Y es un desmadre. Y lo piensas y miras la lista y dices, puta, no puedo creer que todo eso tenga que ver con simplemente esto. Y que todo esto tiene que ver con lo que decido comer. Claro. Para hacerlo práctico, si algo práctico así, y tú digas, bueno, me lo puedo llevar, puedo empezar incluso a aplicar algo ya. Bueno, pues aquí vamos a armar un plato mexicano típico. El plato mexicano típico aquí lleva arroz. Si lleva arroz el plato, ¿qué lleva aquí a un lado? Frijoles, ¿no? Y aquí pone algo de pasta, claro. Para que el plato se vea fit, le vamos a poner aquí pollo con verduras. Aquí a un lado le vas a poner la coca, el refresco. Aquí le vas a poner, ¿cómo se llaman esas cosas redondas de maíz? ¿Cómo se llaman? Tortillas, ¿no? Tortillas. Y aquí claramente el postre, que no puede faltar, ya sea un flan, pastel imposible, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé. Cheesecake. Y tú tienes aquí un plato mexicano común. Pasta no tiene grasa, arroz no tiene grasa, los frijoles no tienen grasa, no llevan manteca, claro. Y pollo con verduras, súper sano. Y aquí pues el refresco Coca-Cola sí tiene azúcar, pero pues tampoco tiene grasa, ¿no? Y las tortillas, pues además el comercial dice que no engorda, tiene 60 calorías cada una. Y total las calorías son lo único que importa, ¿verdad? Eso piensa todo el mundo. Y el postre aquí, ¿cómo se llamó la obra? Pues un exceso de harina acá, un exceso de harina acá, todo es un exceso de carbohidratos. Son puros alimentos que tienen un poder muy alto para subirte los niveles de glucosa de la sangre. Si eres diabético, este es un desmadre para ti. Y como decíamos hace rato, el cuerpo tiende a evitar, el peor escenario que quiere evitar el cuerpo son los niveles altos de glucosa. Por eso produce la insulina, para que la insulina baje esos niveles de glucosa de la sangre, los retire de ahí, alimenta las células y no puede dejar a la glucosa alta en la sangre del cuerpo. De hecho, cuando ya no puede contrarrestar los niveles altos de glucosa de la sangre, ya el problema se llama diabetes. O sea, el azúcar de la sangre, la glucosa empieza a estar más alta de lo normal. Entonces lo que hace el cuerpo es que este exceso de glucosa lo convierte en grasa. Este plato es un plato donde hay muchos alimentos que te elevan mucho la glucosa
que te elevan mucho la insulina. Y con lo cual, aunque no tenga grasa, este desmadre te va a estimular con mucha más facilidad la formación de grasa en tu cuerpo y va a hacer igual que tu cerebro esté de alguna manera predispuesto a comer muchas más calorías y mucha más energía y mucha más comida de la que pudieras comer o la que debieras comer. Tu cerebro puede controlar incluso por medio de hormonas y señales hormonales, grelina, leptina, hormonas que tienen que ver con este proceso de que tu cerebro le diga a tus músculos que agarren la cuchara y te metas la comida a la boca. Con eso, tiene que ver con eso. El cerebro tiene que ver con eso. Y entonces aquí tenemos un plato típico de una persona típica que no sabe nada de esto y que sí está engordando cómodamente, que sí está con triglicéridos altos cómodamente, que sí tiene el hígado graso cómodamente, que no come grasa, que sí está con diabetes cómodamente, cuasi controlado porque toma medicamentos para bajarla pero sigue alta y no ha corregido lo que tiene que comer. Y por el otro lado, aquí, que ya lo rayé, bueno, aquí vamos a poner, vamos a dividirlo también en 4. Y no lo sé, aquí podríamos poner carne, pollo, pavo, pescado, qué sé yo, huevos, quizá en la mitad del plato, quizá en una cuarta parte del plato. La mitad del plato probablemente pondría yo mucha ensalada, ensaladas, verduras decimos en México, verduras que crezcan del suelo para arriba, no tubérculos, yuca, papa, camote, remolacha, zanahoria, son tubérculos. Ensaladas, verduras, y aquí podría poner grasas, por ejemplo, podría poner aguacate, almendras, nueces, aceite de oliva. Y yo tendría un plato diferente, completamente diferente. O sea, mira, tú lléname esto, Tú lléname esto de ensalada, verduras, esto me lo mezcla, la ensalada con aguacate, con almendras. Y pones ahí pescado, carne, pollo, huevos, cerdo, filete, grasa, carne con su grasa. Es un plato completamente diferente. También vas a comer pollo, también vas a comer verdura. Pero aquí en tu plato, estos alimentos que tienen, estos alimentos no te van a subir mucho la glucosa de la sangre. Tampoco te van a subir mucho la insulina. Tampoco te van a propiciar a comer de más. Vas a comer y cuando sea el momento de parar, tu mente te va a decir que pares. Además son alimentos con mucha fibra, los vegetales, las grasas, las almendras, las nueces. Estás comiendo con una buena cantidad de proteínas. Las proteínas son saciantes, la grasa es saciante. Si comes harina, por ejemplo, harina mezclado con grasa, hackea tu cerebro y te dan ganas de comer. Si comes pura grasa, tu cerebro te va a decir, hasta asco da, pura grasa.